Gracia y paz del Señor a todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar el día de hoy con otro pacto que vamos a exponer, otro pacto bíblico que se llama teológicamente como el pacto mosaico o pacto sinaítico. Pacto mosaico o pacto sinaítico. Acabamos de exponer el pacto abrámico, ¿cierto? Amén. Lo hicimos en 3 exposiciones y yo creo que este también lo vamos a hacer en 3. Amén. Y para comenzar, quiero invitarles que me acompañen a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, vamos a dar un texto ahí para comenzar. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo del 3 hacia adelante. Si gusta se pone de pie, voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así, desde el capítulo 3, 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Tomen asiento. Amén. A ver, nosotros estamos viendo los pactos bíblicos, tema de suma importancia para entender la Biblia, Ya hemos, como decía, expuesto algunos pactos, venimos saliendo del pacto abrámico, pero anterior a ese vimos el pacto noético en 2 exposiciones. El pacto noético es como la plataforma, ¿cierto? La plataforma, la cancha sobre la cual aparece el pacto papá, que es el pacto abrámico. Este pacto abrámico tiene 3 hijos, que es el pacto de la tierra, el pacto davídico y el nuevo pacto. Pero también hay otro pacto que también es muy conocido, que es el pacto que Dios realizó con Moisés en el monte Sinaí. Si bien es cierto, este pacto mosaico no es un hijo del pacto abrámico, esto es importante, sin embargo se da dentro del contexto y del marco que nos pone el pacto abrámico. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué? Porque el pacto abrámico o el pacto papá se hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob y con su descendencia, es decir, con Israel. Y el pacto davídico también se hace, en este caso, con Moisés y con Israel. Todos los pactos están relacionados con Israel. Ya, miren,
el pacto abrámico, el pacto de la tierra, el pacto davídico y el nuevo pacto, y ahora el pacto mosaico, todos estos pactos fueron hechos con Israel. Amén. Entonces, vamos a ver y vamos a comenzar a ver un día qué es o qué significa, cuáles son las implicancias del pacto mosaico. El nuevo pacto lo vamos a ver al final, ¿ya? Porque es necesario tener el conocimiento del antiguo pacto, que en este caso sería el pacto mosaico, para ver el nuevo pacto, para que entendamos los contrastes, ¿ya? También he decidido empezar ahora a exponer el pacto mosaico. ¿Por qué? Porque creo que es necesario el conocimiento del pacto mosaico para recién ahí tratar el pacto de la tierra, recién ahí tratar el pacto davídico y, como dije, el nuevo pacto. Es necesario tener el conocimiento de lo que significa el pacto mosaico, porque de una u otra manera se relacionan, sea de manera integral o a modo de contraste, pero en algún momento se tocan. ¿Entiendes? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es construyendo una estructura, no que imponemos a la Biblia, sino que estamos tratando de entender la estructura que la Biblia nos da a través de los pactos. Nosotros decíamos que el tema de la Biblia es el tema del reino. Dios tiene un programa de reino que está desarrollando a través de la historia, y este programa de reino tiene brazos ejecutores que van ejecutando el plan del reino de Dios, el reino de la luz, en el tiempo. Y estos brazos ejecutores del programa del reino son los pactos bíblicos, comenzando específicamente con el pacto abrámico, aunque no dejamos fuera el pacto noético, está incluido también. De hecho, hay un autor, Paul Benward, el doctor Paul Benward, que dice que el capítulo 12 de la Biblia es el capítulo clave de la Biblia. Miren, el doctor Paul Benward dice que el capítulo 12 de Génesis, nosotros ya sabemos que de ahí comenzamos a hablar del pacto abrámico, pero ese capítulo 12 de Génesis es la clave para entender toda la Biblia. De hecho, este autor lo llama el capítulo más importante de la Biblia, debido a la trascendencia del pacto abrámico, básicamente. De hecho, el tema de los pactos es algo muy bíblico, en el sentido de que permea todas las páginas y toda la revelación progresiva de Dios. De hecho, estuve estudiando cuántas veces aparecía la palabra pacto en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra pacto se traduce de la palabra griega diateke. Y la palabra diateke en el griego del Nuevo Testamento aparece 33 veces. 33 veces de manera explícita aparece la palabra diateke, que se traduce como pacto en nuestras traducciones en español. Obviamente que hay que estudiar los contextos en el cual aparezca esta palabra para entender a qué pacto se refiere. Pero lo que quiero dar a entender es que es recurrente el término diateke o pacto en la Biblia. Y eso ya nos quiere decir algo, que el tema es muy importante. En el Antiguo Testamento, del término hebreo berik, usado muchas veces más. Ahora estamos en el pacto mosaico. De hecho, en nuestra cultura de la cual venimos, nuestra cultura religiosa, chilena, pentecostal, dejando las excepciones fuera, nosotros cuando hablábamos del Antiguo Testamento pensábamos en el pacto mosaico. Cuando hablábamos del Antiguo Testamento pensábamos en la ley de Moisés. Pero la verdad es que en el Antiguo Testamento, que son 39 libros básicamente, no solamente está el pacto mosaico, hay muchos otros pactos. O sea, esa cuestión de que solamente existe un pacto en el Antiguo Testamento es equivocado. Eso nos hemos dado cuenta en estas exposiciones. Hay más de un pacto. Entonces, cuando hablamos de Antiguo Testamento, no necesariamente estamos hablando específicamente del pacto mosaico. A veces nos estamos refiriendo a los 39 libros, ¿ya?
y los 39 libros no necesariamente tienen relación con el pacto mosaico. Porque, por ejemplo, el libro de Génesis no tiene nada que ver con el pacto mosaico. El pacto mosaico recién comienza en el capítulo 20 de Éxodo, que fue nuestro capítulo que leímos recién. Amén. Ahora, nosotros hemos escuchado palabras como los 10 mandamientos, el decálogo, que vamos a ver que es el corazón del pacto mosaico, ¿ya? Pero quiero darle una panorámica, hermano, de lo que veremos en relación a este pacto, ¿ya? Vamos a ver 7 puntos. 7 puntos en cuanto al pacto mosaico. 7 puntos. Vamos a ver el concepto de pacto mosaico, punto 1. Vamos a ver el contenido del pacto mosaico, es decir, cuáles son los libros que en forma integral hablan del pacto mosaico, el contenido del pacto mosaico o materia prima. Punto 3, vamos a ver la naturaleza del pacto mosaico, si es condicional, si es incondicional, etc. Punto 4, vamos a ver las partes del pacto mosaico, es decir, cuáles son los individuos o los sujetos que están involucrados en ese contrato, en ese pacto. Ese es el punto 4. El punto 5, vamos a ver la solemnidad del pacto mosaico, es decir, cuando se celebró, en qué contexto solemne se celebró y dónde se celebró. Vamos a ver como punto 6 el propósito del pacto mosaico, es decir, por qué existe o para qué existe el pacto mosaico. Y punto 7, vamos a ver la señal del pacto mosaico. La señal del pacto mosaico. Esa es como la estructura general de lo que vamos a ver. Y estos 7 puntos los vamos a desarrollar, esgrimir, blandir en 7 puntos o en 3 exposiciones. ¿Ya? Por ejemplo, solo por adelantarle, darle un spoiler bíblico de, por ejemplo, del propósito del pacto mosaico, los propósitos del pacto mosaico, hay 9 propósitos. Solamente lo voy a mencionar ahora porque eso es lo más probable que lo veamos en la segunda exposición. Pero solamente para darle un adelanto, por ejemplo, en relación al propósito del pacto mosaico, vamos a ver 9 propósitos bíblicos de la existencia del pacto mosaico desde el momento que se concertó con Moisés hasta acá. Vamos a ver 9 propósitos. Primer propósito, el pacto mosaico existió en cuanto a su operatividad, existió para revelar la santidad de Dios. Ese es un primer tema. Existió para revelar la santidad de Dios. El pacto mosaico revela la santidad de Dios. Es un primer punto. Ahí vamos a verlo con versículos y todo eso, yo lo estoy mencionando. El segundo punto, por cual existe el pacto mosaico, para revelar una regla de conducta. Es decir, para que los santos del Antiguo Testamento tengan una regla objetiva por la cual deberían ordenar sus pasos. Como hoy nosotros nos regimos por la regla de la ley de Cristo, en el Antiguo Testamento ellos se regían por una regla moral que revelaba el pacto mosaico. Ese sería el segundo aspecto o segundo propósito. Tercer propósito, para proveer ocasiones de adoración. Es decir, en el antiguo Israel, Dios dijo cómo tenía que adorarse. No es que la gente adoraba a la ocurrencia de ellos. No. Dios demandó de qué manera debería ser adorado, tanto de manera individual como de manera colectiva. Y ahí vamos a ver las 7 fiestas. Vamos a ver la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, la semana, la trompeta, la creación de los tabernáculos. Esas son fiestas que tienen que ver con adoración religiosa, tanto a nivel individual como a nivel nacional. ¿Ya? Yo les doy un calendario religioso de fiestas, es decir, de adoración. El cuarto punto, vamos a ver, para mantener a los judíos como un pueblo distinto a los gentiles. Ese es otro propósito por el cual existió el pacto mosaico en su operatividad. Para mantener a los judíos como un pueblo distinto a todos los demás pueblos. Un pueblo único, distintivo, singular. Otro propósito,
para que este pacto mosaico sirviera como una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. O sea, cada vez que usted piense en el pacto mosaico, imagínese en un muro. Es un muro que se levanta y que separa a todos los judíos del mundo gentil. Es un muro donde no se puede pasar tan fácilmente. Y donde el gentil que quería gozar de las bendiciones de los judíos tenía que hacerse judío a través del proselitismo. Y tenía que circuncidarse, recién ahí podía pasar el muro y ser un practicante judío. Pero a buenas y a primeras no se podía pasar, era un muro de separación que los mantenía en lugares distintos. Entonces, el otro propósito es para que sirva como pared intermedia de separación. También uno de los propósitos del pacto mosaico es para revelar lo que es el pecado. O sea, no solamente para revelar la santidad de Dios, no solamente para revelar quién es Dios, sino para revelar quién es el hombre. O sea, para revelar el pecado del hombre. Otro propósito, para hacer que una persona peque más. ¿Sabía usted que el pacto mosaico fue instituido para que la persona peque más? ¿Cómo yo voy a conocer el pecado si no hay una ley que me dice que es pecado? Ahí vamos a ver muchos versículos y vamos a entender qué significa eso. Otro propósito, para mostrar al pecador que no puede agradar a Dios por sí mismo. El pacto mosaico es el látigo de Dios para mostrar al hombre que él no puede agradar a Dios por sí mismo. Y ahí vemos que el pacto mosaico viene siendo el sicario de Dios. Y ahí se aplica porque la letra mata. O sea, el pacto mosaico mata. El pacto mosaico mata. Otro propósito es para llevar al pecador a la fe. Es decir, para acorralar al ser humano y dejarlo en un callejón sin salida donde la única esperanza sea Jesucristo. El pacto mosaico no fue entregado para salvar, pero sí fue entregado para llevar a la gente a Cristo, como una nodriza que lleva a alguien de la mano a Cristo. ¿Ya? Entonces, hay 9 propósitos por lo cual existió el pacto mosaico, de ahí la importancia. Esos solamente son los propósitos, y lo vamos a ver en una exposición, en la segunda, más probable. Pero ahora, nosotros en el pacto abrámico veíamos que había 3 palabras muy importantes, que era la palabra tierra, la palabra nación y la palabra bendición. La palabra tierra es la bendición que Dios le dio a Abraham y al pueblo de Israel, es decir, o sea, al pueblo, a los hijos de Abraham, a los israelitas. La nación que tiene que ver con la simiente, de eso vimos algo en la exposición pasada, la simiente, y las bendiciones que tienen un alcance universal. Universal. Eso también, esos 3 conceptos los vamos a seguir desarrollando, pero cuando veamos el pacto de la tierra, el pacto davídico y el nuevo pacto. Así que eso tiene que estar ahí en nuestros mentes. Concepto de pacto mosaico. Vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué es el pacto mosaico? El pacto mosaico es un convenio condicional, sistémico y temporal entre Dios e Israel. Esto es importante. El pacto mosaico o pacto sinaítico es un convenio condicional, sistémico y temporal entre Dios e Israel, en el cual Dios promete conceder bendiciones especiales a Israel, con tal que éste cumpla perfectamente ciertas condiciones y para ejecutar castigo definido en caso de que éste falle.
Eso es el pacto mosaico. Es un pacto condicional, ya nos dimos cuenta por la definición. Y tiene dos grandes dimensiones. O sea, si tú obedeces el pacto mosaico, tienes bendiciones. Y si tú desobedeces el pacto mosaico, hay maldiciones. Entonces, bendiciones y maldiciones, eso es algo que tenemos que tener claro. Bendiciones y maldiciones, pero nosotros estamos bajo el pacto abrámico. El pacto abrámico es el paraguas grande, no nos olvidemos. Dentro de eso estamos hablando. El pacto mosaico entonces tiene bendiciones para los que obedecen y maldiciones para los que desobedecen. Esa es la definición teológica del pacto mosaico. Punto 2. El contenido del pacto mosaico. ¿Qué es lo que yo debo leer para entender el pacto mosaico? Bueno, en general toda la Biblia, pero específicamente yo encuentro el contenido del pacto mosaico desde Éxodo capítulo 20. Yo diría de Éxodo capítulo 19, para ponerle el contexto. Éxodo capítulo 19. Hasta Deuteronomio capítulo 28, versículo 68. Todo lo que está en medio tiene relación con el pacto mosaico. O sea, como ustedes pueden ver, el pacto mosaico tiene una gran extensión de literatura. Aquí tenemos algo. Y obviamente no vamos a ver cada mandamiento porque lo terminaríamos. Entonces vamos a ver la panorámica, ciertos puntos relevantes y vamos a dar ciertas directrices para que cuando usted quiera estudiar de manera personal, más o menos tenga la ruta clara. ¿Ya? Entonces el contenido del pacto mosaico lo encontramos desde Éxodo capítulo 19 a Deuteronomio capítulo 28, versículo 68. Ahí tenemos tarea para familiarizarse con ese contenido. Obviamente después hay implicancia en la revelación que continúa, pero esa es la materia prima en la cual encontramos el contenido del pacto mosaico. A ver, cuando hablamos de pacto mosaico, hablamos de los 10 mandamientos. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, ya lo leímos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al versículo 17. Los 10 mandamientos, esos son más conocidos. Podríamos dar una exposición expositiva de los 10 mandamientos, pero no es el propósito en esta empresa. Más de algún mandamiento vamos a tocar durante estas 3 exposiciones, pero no vamos a hacer una exposición expositiva de cada mandamiento porque al menos saldrían 10 sermones. Se capta por cada mandamiento. Ahora, pero estos 10 mandamientos solo aparecen en Éxodo capítulo 20. Y ya dijimos que el contenido del pacto mosaico es de Éxodo capítulo 19 a Deuteronomio. O sea que dentro del contenido del pacto mosaico tenemos Éxodo, Levítico. Todo el libro de Levítico tiene que ver con el pacto mosaico. Todo el libro de Levítico, todo el contenido del libro de Levítico es contenido del pacto mosaico. Todo el libro de Números también hay materia prima del pacto mosaico. Deuteronomio hasta el capítulo, dije ya, 28, versículo 68. Pero el corazón del pacto mosaico que marca los principios rectores son los 10 mandamientos, ese es el decálogo. Ahora, si alguien quisiera hacer un estudio inductivo de todo el contenido del pacto mosaico, nos vamos a encontrar con 613 mandamientos. Ese es el contenido del pacto mosaico. 613 mandamientos, entre los cuales están los 10 mandamientos. 613 mandamientos, hermano. O sea, para que yo pudiera agotar el tema del pacto mosaico, tendría que exponerle los 613 mandamientos. Yo creo que nos encuentro al rato. Pero la cuestión es esa. Ahora, dentro de esos 613 mandamientos,
se ha dicho que 365 son mandamientos negativos. En otras palabras, no hagas esto, es negativo, ¿entienden? Y 248 mandamientos positivos. Si tú haces esto. Ahora, aquí correspondía leer los 10 mandamientos que ya hicimos la lectura al comienzo, pero quiero leerla de nuevo para refrescar. Éxodo capítulo 20, versículo del 13 al 17 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares para los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano, etcétera, etcétera. También, para mayor claridad pedagógica, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Aquí la misma Biblia en su revelación inspirada nos da una conceptualización de los 10 mandamientos. La Biblia. Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Estamos viendo el contenido del pacto mosaico. Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. ¿Está ahí? Dice: entonces, ya esto es en el contexto del Nuevo Testamento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, intérprete del pacto mosaico, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es una pregunta deshonesta porque el tipo sabía cuál era. Quiere pillarlo, quiere tentarlo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Ahora uno se pregunta, pero ¿cómo? Yo no veo eso. Cuando leo los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, yo no veo ese mandamiento a primera vista. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Sigamos, lo voy a explicar, pero sigamos. Este es el primer y gran mandamiento, dice Jesús. Dice, y el segundo, dice Jesús, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren lo que dice acá. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hablando específicamente de la ley del pacto mosaico, Jesús resumió toda la ley, o sea, desde Éxodo capítulo 20 hasta Deuteronomio capítulo 28, ¿entienden? Jesús todo eso lo resumió conceptualmente en 2 mandamientos. Y específicamente vamos a ver eso, cómo funciona en los 10 mandamientos. Amén. A ver, si ustedes se dan cuenta, los primeros 4 mandamientos del Decálogo los voy a resumir para que se entienda ya. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de ti. El segundo es: no te harás imagen. El tercero es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios
en vano. Y el cuarto es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos primeros 4 mandamientos, Jesús los resumió en el primero y único gran mandamiento. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces yo preguntaría aquí, ¿cómo yo puedo amarte, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? ¿Cómo puedo amar al Señor de esa manera? Bueno, de 4 formas. No teniendo dioses ajenos delante de Él, no haciéndome imágenes de Él, no tomando su nombre en vano y guardando el día de reposo. ¿Se da cuenta que estos primeros 4 mandamientos están relacionados con Dios? Amén. Por eso Jesucristo lo resumió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Dice el 5, honra a tu padre y a tu madre. El prójimo. Los primeros 4 son verticales y los últimos 6 son horizontales. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. ¿A qué? Prójimo. 7. No cometerás adulterio. Prójimo. 8. No hurtarás, no robarás. Prójimo. 9. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10. No codiciarás. ¿Qué? Cosas de tu prójimo. Entonces los 10 mandamientos tienen una dimensión vertical y una dimensión horizontal. En lo vertical tiene que ver con Dios y en lo horizontal con mi prójimo. ¿Me está siguiendo? Ahora, a la luz de lo que acabamos de entender, leo nuevamente lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Ahí Jesús resumió los primeros 4 del decálogo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los últimos 6 del decálogo. De estos 2 mandamientos, es decir, del decálogo de los 10, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, que los 10 mandamientos del capítulo 20 tienen un desarrollo después hasta Deuteronomio. O sea, estos son principios rectores que después se van especificando en normas, de tal manera que terminan siendo 613 mandamientos, pero que están relacionados con los 10 mandamientos, que los primeros 4 se relacionan con Dios y los otros se relacionan con tu prójimo. Cuando usted examina los 603 mandamientos, se va a dar cuenta que hay mandamientos que tienen relación con Dios y otros con el prójimo, la sociedad. Pero en cuanto a Israel, ¿se entendió este punto? Ya. Tercer punto, la naturaleza del pacto mosaico. Estamos en el tercer punto, la naturaleza del pacto mosaico, pero yo quiero poner el contexto. Vamos al capítulo 19 de Éxodo. Vamos a leer algo del capítulo 19 de Éxodo. Vamos a poner el contexto al capítulo 20. Capítulo 19 de Éxodo dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. No nos olvidemos ¿se acuerdan que al terminar el libro de Génesis vimos la historia de José, cómo había sido llevado a Egipto, cómo los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, los 12 hermanos, los 12 hijos de Jacob, terminaron en Egipto? Y ahí empezaron a multiplicarse de tal manera que llegaron como cerca de 75 israelitas a Egipto. Amén. Y de ahí empezó a multiplicarse la nación hasta
que Dios levantó a Moisés y lo liberó por la mano de Moisés. Cuando los hijos de Israel salieron del cautiverio de Egipto, básicamente habían ya al menos 2 millones de personas. O sea, llegaron 75 y están saliendo 2 millones de personas. Aprox. No nos olvidemos que el pacto abrámico tiene 3 elementos: tierra, nación o simiente y bendición universal. La tierra era lo que tenían que heredar, pero faltaba el elemento nación. Eran poquitos todavía, pero ahora que vienen saliendo de Egipto ya son 2 millones aprox. O sea, ya tenemos la tierra y tenemos la simiente. Tenemos la tierra y tenemos la nación. Y para que haya una nación en su pleno apogeo tienen que haber 3 elementos. Tiene que haber tierra, pueblo y una constitución. Amén. O sea, un sistema jurídico de normas. Y eso significa el pacto mosaico. Es el último elemento que Dios le está entregando para que funcionen como una nación. Tenían un territorio que fue una promesa del pacto abrámico. También la otra promesa del pacto abrámico, una simiente, una nación. Pero faltaba con qué reglas iban a vivir como nación. Por esa razón Dios los saca de Egipto, los lleva al monte Sinaí de mano de Moisés y le entrega un código de 613 mandamientos que están resumidos en los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 y que Jesús lo resume en todo. Esa es la idea. O sea, cuando hablamos del pacto mosaico hablamos de la constitución de una nación que no es vinculante al mundo gentil. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro. Ese código se le dio a Israel. Es como si nuestra constitución rigiera a México, nada que ver. ¿Me entiendes? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, el capítulo 19 de Éxodo, el pueblo de Israel está a los pies del monte Sinaí. Ya Dios los ha sacado de Egipto, pasaron el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Eso usted lo puede averiguar en los primeros capítulos de Éxodo, desde el capítulo 1 al capítulo 18. Así comienza el 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acamparon allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, un pueblo que ya Dios tiene pacto, que es el pacto abrámico. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, aquí aparece la palabra, en el 19:5, si guardareis mi pacto, el que está a punto de concertar con ellos, ¿sí? Vosotros seréis, miren, esto es importante, hermano. Si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Aquí se reflejan aspectos condicionales del pacto. ¿Por qué? Y guardareis mi pacto, pues sí, condición, pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entendamos que la elección que Dios realiza de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel, pertenece al reino de los medios y no al reino de los fines. ¿Qué significa? Dios eligió a un pueblo no como un fin en sí mismo,
sino como un medio para bendecir a las naciones. Por eso que Israel pertenece al reino de los medios que Dios usa y no al reino del fin. Porque si el fin de Dios fuera solamente salvar a los israelitas, entonces todo gentil que Dios salve se convertiría en un israelita. Amén. Porque sería el fin en sí mismo salvar a Israel. No podría haber un no israelita salvo, porque el fin sería salvar a Israel. Por eso que Dios haya elegido a Israel no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para que a través de Israel, específicamente la simiente circular, Cristo el judío, pudiera bendecir a las demás naciones. Porque el fin de Dios siempre fue ir más allá de Israel. Gloria a Dios. Soteriológicamente hablando. Eso es muy importante. Entonces, este es un pacto condicional. Este es un pacto condicional. Éxodo 15:26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Aquí, si bien es cierto, están en el capítulo 15 de Éxodo, pero hay una mención proléctica que llaman los expertos en hermenéutica, porque esto se va a aplicar también al pacto que concertaría con Israel un poquito más adelante. Otro texto que habla de la condicionalidad de este pacto ya lo leímos. 19:3-8. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si vienes oído, ahí está la condición, ya lo dijimos recién, y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi preciado tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Esto es muy importante, hermano. Israel sería un reino de sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote representa a personas delante de Dios. Un profeta representa a Dios delante de las personas. Amén. Porque un profeta dice: así dice el Señor. Amén. En cambio, un sacerdote sirve como mediador, presenta ofrenda. Representa al pueblo delante de Dios. E Israel, si cumplía el pacto mosaico, iba a ser un pueblo de sacerdotes. O sea, Israel fue llamado para ser un intermediario entre Dios y las demás naciones. Tenía un ministerio de intermediario, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Jesucristo, el verdadero Israel, ¿no es el intermediario? Por eso dice: y estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces, dice: mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Miren, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahí se comprometieron los gallos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es distinto al pacto abrámico, que solamente Jehová pasó entre medio de los animales cortados, que ese era un pacto incondicional. Este es un pacto condicional, porque aquí el pueblo se comprometió. O sea, Jehová haría esto si el pueblo obedecía, o si el pueblo no obedecía, Jehová haría todo. ¿Me está entendiendo? Por eso es un pacto condicional. Podríamos probarlo con otro versículo, Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Estamos viendo la naturaleza del pacto mosaico. Primer punto, es un pacto condicional. A diferencia del pacto abrámico, a diferencia del pacto de la tierra que vamos a ver, a diferencia del pacto davídico, a diferencia del nuevo pacto, es un pacto condicional que Dios hizo con Israel. Pero además de condicional, es un pacto temporal. Miren lo que dice Romanos 10:4.
Pero el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La cuestión aquí es que la ley tiene un fin. Cuando expongamos el nuevo pacto, vamos a ver cuándo se produce este fin. Pero el punto claro aquí es que hay un fin. El pacto mosaico tiene un fin. Por eso es temporal. No es eterno como los pactos incondicionales. Ellos eran eternos. El pacto mosaico es temporal, porque el fin de la ley es Cristo. Gloria a Dios. Este es un punto que voy a desarrollar ahora que es muy importante, pero quiero saber cuánto llevamos, si me pueden decir cuánto llevó. 45 minutos. Ya. En cuanto a la naturaleza del pacto, hemos visto que es condicional y que es temporal. Vamos a ver ahora qué es una unidad. El pacto, con sus 613 mandamientos, es una unidad. Por eso que la definición al comienzo decía, ¿qué decía la definición que di? Decía, el pacto mosaico es un convenio condicional y temporal, pero además agregué sistémico. O sea, el pacto mosaico es un sistema, es una unidad. Por ejemplo, si usted envenena su sangre aquí, va a terminar toda su sangre contaminada, porque es el sistema circulatorio. Eso significa que los 613 mandamientos, mire, imagínese 613 mandamientos. Si usted pellizca uno, se mete con los 613. Eso es lo que estoy diciendo. Si usted pellizca uno de los 613, se mete con todo el resto. Porque es una unidad, es un sistema. Eso es importante entenderlo por algunas implicancias que vamos a ver más adelante. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído aquí y allá en ciertos recursos teológicos que muchos dividen el pacto mosaico o la ley en aspectos civiles, aspectos ceremoniales, ¿cierto? Y aspectos religiosos. Y aquí hay un malentendido con respecto a esa cuestión. Una cuestión es dividir los 613 mandamientos desde el punto de vista de una división estricta en estas tres categorías, y otra cosa es dividirla solamente para entendimiento pedagógico. O sea, esa división tiene un uso correcto, pero tiene un uso incorrecto también. Y aquí hay una gran diferencia entre dispensacionalista y teólogo del pacto o reemplacista. Se los anticipo. ¿Se acuerdan que en la conferencia yo le dije que algunos se santificaban por la ley moral del pacto mosaico? Los dispensacionalistas no se santifican por el pacto mosaico en nada, sino por la ley de Cristo. Entonces, estas cuestiones las vamos a ir viendo conforme transcurra la exposición. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así. El versículo es importante, le escuchen. Porque cualquiera que guardare toda la ley, dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien falla un mandamiento de los 613 se constituye como transgresor de todo el resto. Porque la ley es una unidad, es un sistema. O sea, si usted falla uno de los 10, falló de los otros 9. Así que todos aquellos que están bajo el pacto mosaico, que era Israel, eran pecadores y violadores de todos los 613 mandamientos. Eran adúlteros, eran ladrones, eran idólatras, etc. Porque si falla en uno, se te imputa todo. ¿Se entendió ese punto? Amén. Bien, pasemos al cuarto punto.
El cuarto punto tiene que ver con las partes del pacto mosaico, es decir, quiénes están involucrados. Bueno, aquí tenemos que apelar nuevamente a Éxodo capítulo 19, versículo 8, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás aquí a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, etcétera, etcétera. La cuestión, hermano, es que el diezmo, siempre lo pongo como ejemplo, el diezmo es uno de los 613 mandamientos. O sea, que si usted se pone bajo la ley y falla de diezmar una vez, usted se hace culpable de todo. ¿Me está siguiendo el punto? Y no importa que usted diezme siempre, pero si falla el otro, nunca diezmó. Se hace culpable de todo. Porque el pacto mosaico es una unidad. Entonces, por eso es importante saber si nosotros los gentiles están realmente bajo el pacto mosaico. Si este pacto es vinculante a las naciones gentiles. De hecho, es tan no vinculante que Dios le puso un muro. Eso lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. Deuteronomio 4, capítulos 7 y 8. Deuteronomio 4, capítulos 7 y 8. Deuteronomio 4, capítulos 7 y 8 dice así: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La respuesta es: ninguna otra nación, Señor, porque tú solamente pactaste con Israel. Salmo capítulo 147, versículo 19 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, ¿quiénes son las partes del pacto mosaico? Dios e Israel. Ellos pactaron en Horeb. Ellos pactaron en el monte Sinaí. Dios no tiene pacto con las naciones gentiles. El pacto mosaico no le pertenece a cualquier nación fuera de Israel. No le pertenece. Dios incluso se puede lavar las manos porque Dios pactó con ellos. Ahora, que a través de Israel sean bendecidos en la simiente que vendría, es otra cosa. Eso lo vamos a ver con el nuevo pacto. Punto 5, la solemnidad del pacto mosaico, es decir, cuando se celebró el pacto mosaico. Eso lo vamos a ver en el capítulo 24. Porque esto es como paralelo, por ejemplo, cuando Dios celebró el pacto con Abraham y dividió los animales, y solamente Jehová pasó. Esa fue como la notaría, la solemnidad. Acá también hay una solemnidad, aunque son distintos los pactos, uno es incondicional y otro es condicional, pero igual ambos son solemnes. Éxodo capítulo 24, versículo del 1 al 11 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú. A todo esto Moisés estaba que subía y que bajaba del monte. Y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie
del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerro como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, en este pacto hubo sangre, y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Moisés roció el pueblo con sangre. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. O sea, este pacto en la solemnidad se manifestó a la luz de la gloria de la Shekinah de Dios. Gloria a Dios. Ahí se solemnizó el pacto mosaico. Entonces, hermanos, hemos desarrollado hasta el momento 5 puntos. El punto 6 y el punto 7 nos están quedando. En el punto 6 vamos a ver lo que dije al comienzo, los propósitos del pacto. Y vamos a ver que cuando hablamos de los propósitos del pacto mosaico, de la ley, esta cuestión se puede ver en 4 aspectos, pero que al final del día son como 9 propósitos, pero hay 4 dimensiones. Mire, el pacto de la ley en relación con Dios, el pacto de la ley en relación con Israel, el pacto de la ley en relación con los gentiles y el pacto de la ley en relación con el pecado. 4 relaciones. ¿Qué relación tiene el pacto mosaico con Dios? ¿Qué relación tiene el pacto mosaico con Israel? ¿Qué relación tiene el pacto con los gentiles? ¿Tiene alguno o no tiene ninguno? ¿Qué relación tiene el pacto con el pecado? A la luz de esas 4 dimensiones vamos a sacar 9 propósitos, que fue los que mencioné al comienzo, pero ahí los vamos a exponer. Y el punto 7, que va a ser la última exposición, si Dios quiere, el punto 7 tiene que ver con la señal del pacto mosaico. Aquí, en cuanto a la señal del pacto mosaico, hay 2 cuestiones que vamos a desarrollar: la circuncisión y el día de reposo. La circuncisión y el día de reposo. Y aquí, en cuanto al día de reposo, por ejemplo, vamos a ver, aquí vamos a desarrollar un tema del día de reposo para hacer contraste con los adventistas y con las raíces hebreas. Porque ellos tienen una opinión incorrecta de esta cuestión. Y en cuanto a la circuncisión, también vamos a ver algo de los judaizantes. Entonces, de ahí que es necesario una exposición sola para ese último punto. Amén. Así que más adelante, la próxima exposición será los 9 propósitos del pacto mosaico y la señal del pacto. ¿Se quedó claro, cierto? Amén. Yo creo que es una buena base como primera exposición. Si Dios lo permite, será en 3. Así que lo importante, hermano, es leer desde Éxodo capítulo 19 a Deuteronomio capítulo 28 para estar relacionados con la materia prima. Amén. Yo creo que hasta aquí queda la primera exposición. Gracias y paz a vosotros. Maranata. Y el pastor quiere disfrutar.